Compré el coche de mi esposa fallecida en una subasta. Había un mensaje secreto para mí en el GPS. En el GPS había una sola dirección guardada como casa. Pensé que ella, o quien lo condujo por última vez, había olvidado borrarla. Movido por la curiosidad, seguí la ruta desde Guadalajara hasta un mirador en las montañas de Jalisco. Cuando me detuve, el viento se volvió extraño, el motor se apagó y la vi. Mi esposa, como si ya supiera que yo iba a llegar. Pero déjenme contarles desde el principio, cómo un hombre que lo tenía todo terminó perdiendo a la mujer que amaba, y cómo 4 años después, un simple GPS revelaría verdad que cambiaría todo para siempre. Me llamo Carlos Ramírez, tengo 63 años. Soy dueño de una cadena de concesionarios de autos en Guadalajara, 5 ubicaciones, representante oficial de marcas europeas, negocios que construí durante 35 años, con trabajo constante y decisiones inteligentes. Hoy valgo aproximadamente 300 millones de pesos. Me casé con Magdalena cuando tenía 30 años. Ella tenía 27. Era arquitecta. Brillante, creativa, con pasión por diseño que transformaba espacios comunes en obras de arte. Se conocieron cuando ella diseñó mi primer showroom. Me enamoré no solo de su talento, sino de su risa, de cómo veía el mundo con ojos que encontraban belleza donde otros veían lo ordinario. Tuvimos un hijo, Andrés, nuestro único hijo, nuestra alegría y, como descubriría después, nuestra mayor decepción. Durante 33 años fuimos felices, no perfectos. Ningún matrimonio es perfecto, pero felices. Magdalena y yo éramos equipo, socios en negocio y en vida. Ella diseñó cada uno de mis showrooms y yo financié varios de sus proyectos arquitectónicos independientes. Hace 4 años, todo cambió. Magdalena desapareció. No fue gradual, no fue enfermedad, fue repentino, violento. Un día de marzo, Magdalena y Andrés salieron en nuestro yate, solo padre e hijo. Había dicho Andrés, necesitamos tiempo juntos, hablar de negocios, de futuro. Yo no pude ir. Tenía reunión importante con inversionistas japoneses. Ve con tu madre, le dije. Disfruten el día. Pero no lo disfrutaron, o al menos Magdalena no. Según Andrés, hubo tormenta repentina, olas grandes. El yate se sacudió violentamente, y Magdalena, que estaba encubierta, fue lanzada al agua. Intenté salvarla, papá, me dijo Andrés llorando cuando regresó solo. Lancé salvavidas, llamé a guardacostas, pero el mar se la llevó. Las olas eran demasiado fuertes. Buscaron durante 3 semanas, guardacostas, marina, buzos, helicópteros, buscando cuerpo que nunca apareció. Finalmente, la declararon oficialmente desaparecida, presuntamente fallecida, presuntamente, palabra horrible, porque significa que no hay certeza, no hay cierre, no hay cuerpo que enterrar, solo vacío donde solía haber persona. Los siguientes meses fueron niebla, depresión profunda que me consumió. Dejé de ir a los concesionarios, dejé de comer apropiadamente, dejé de cuidarme, solo existía, respirando pero no viviendo, y en esa niebla dejé de pagar cosas, facturas, cuentas, cosas que antes eran automáticas ahora eran olvidadas, incluyendo el seguro y pagos del coche de Magdalena, su BMW blanco, el que amaba, el que conducía todos los días. Cuando finalmente salí de la niebla 6 meses después, el banco ya había embargado el coche. Lo sentimos, señor Ramírez, pero después de 4 meses sin pago, tuvimos que recuperar el vehículo. Era el coche de mi esposa, les dije, pero no importó. Reglas son reglas, contratos son contratos. Y yo había fallado en cumplir mi parte. El coche fue a subasta y alguien lo compró. Alguien condujo el coche que Magdalena amaba. Y yo no pude hacer nada, porque en ese momento todavía no tenía fuerza. Andrés fue quien me ayudó a salir de la depresión, o eso pensaba. Papá, necesitas regresar a trabajar. Mamá no querría verte así. Ella querría que siguieras adelante. No puedo. Sí puedes, y lo harás. Por ella, por su memoria, y por mí. Porque te necesito, papá.
necesito tu guía en el negocio. Y eso me motivó. La idea de que mi hijo me necesitaba, de que tenía propósito todavía, de que podía honrar memoria de Magdalena siendo fuerte. Regresé a trabajar, lentamente al principio. Después con más energía, y con el tiempo, los concesionarios volvieron a prosperar. Mejor que antes incluso, como si Magdalena estuviera guiándome desde algún lugar. Andrés empezó a trabajar más activamente en el negocio. Quiero aprender todo, papá, para que algún día pueda continuar tu legado. Nuestro legado, le corregí. Tuyo, mío y de tu madre. Por supuesto, nuestro legado. Durante los siguientes 3 años, Andrés aprendió rápido, demasiado rápido. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, a hacer cambios que no entendía, a mover dinero de maneras que parecían extrañas. Andrés, ¿por qué transferiste 2 millones de pesos a esta cuenta offshore? Es estrategia fiscal, papá. El contador nuevo la recomendó. Para optimizar impuestos. ¿Qué contador nuevo? No autoricé contratar nuevo contador. Papá, necesitamos modernizarnos. El viejo contador era de otra época. Este nuevo entiende estrategias actuales. No me gusta hacer cambios así sin consultarme. Papá, tienes que confiar en mí. Estoy haciendo esto por nosotros, por la empresa, por asegurar nuestro futuro. Y yo confiaba. Porque era mi hijo. Porque había estado ahí cuando Magdalena desapareció. Porque pensaba que estaba tratando de ayudar. Pero había señales que ignoré. Como el hecho de que Andrés empezó a vivir por encima de sus medios. Coche nuevo cada 6 meses, ropa de diseñador, viajes constantes a Europa y Asia, todo supuestamente por negocios. ¿Necesitas gastar tanto en viajes, Andrés? Papá, así es como se hacen negocios internacionales. Necesitas estar presente, mostrar éxito. Es inversión en imagen. En mi época, el éxito se mostraba con resultados, no con apariencias. Tu época fue diferente, papá. Ahora las cosas funcionan diferente. Hace 6 meses, algo cambió. Andrés empezó a presionarme sobre retiro. Papá, tienes 63 años. ¿No es tiempo de que disfrutes la vida? Que viajes, que descanses, que me dejes manejar todo. No estoy listo para retirarme. Pero papá, has trabajado suficiente. Has ganado el descanso. Y yo estoy listo. Listo para tomar las riendas completamente. ¿Por qué tanta prisa? No es prisa, es lógica. Mejor hacer transición ahora, mientras estás saludable, que esperar hasta que... Bueno, hasta que sea demasiado tarde. ¿Hasta que me pase algo? No lo digo así. Solo digo que es mejor planear. Pero sentía presión constante, como si Andrés quisiera que yo desapareciera, no literalmente, o eso pensaba, sino que me hiciera a un lado, que le diera control completo. Hace 3 meses vi anuncio, subasta de vehículos embargados, y ahí en la lista estaba el BMW blanco de Magdalena, 4 años después, regresando. Ese es el coche de mamá, le dije a Andrés mostrándole el anuncio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Comprarlo? Estoy pensando en ello. Papá, eso es, no sé, ¿no es morboso? ¿Comprar coche de persona que ya no está? Es el coche que ella amaba, parte de ella, pero ella ya no está aquí, y comprar ese coche solo va a traerte más dolor, más recuerdos, más tristeza. Déjalo ir, papá, deja ir el pasado. No puedo. Entonces estás eligiendo vivir en pasado en lugar de futuro, y eso no es saludable. Pero no le hice caso. Fui a la subasta y oferté contra otros compradores. Hasta que gané, pagué 800,000 pesos por coche que originalmente costó 1,5 millones, pero no me importó el dinero, me importaba recuperar algo de Magdalena. Cuando recogí el coche, estaba en buenas condiciones, limpio, bien mantenido. Quien lo había tenido durante 4 años lo cuidó bien, y eso me dio paz. Saber que el coche de Magdalena había sido tratado con respeto. Manejé a casa con lágrimas en los ojos, recordando todas las veces que Magdalena conducía ese coche, cómo se veía detrás del volante, cómo cantaba con la radio, cómo siempre tenía sonrisa cuando manejaba. Esa noche, después de estacionar el coche en mi garaje, me quedé sentado dentro por largo tiempo, tocando el volante que ella tocó.
el asiento donde se sentó, tratando de sentir su presencia, y entonces lo vi, el GPS, todavía instalado, todavía funcionando, y cuando lo encendí, curiosamente buscando ver si había algo, encontré algo extraño. Una dirección guardada, solo una, en favoritos, marcada como casa, pero no era nuestra casa, no era dirección en Guadalajara, era coordenadas en las montañas de Jalisco, a 3 horas de la ciudad, en medio de la nada según el mapa. ¿Por qué Magdalena tendría esa dirección guardada? ¿Qué significaba casa? ¿Había ido ahí alguna vez o era error? ¿Alguien más que usó el coche después? Pregunté a Andrés. ¿Tu madre te mencionó alguna vez propiedad en las montañas, casa de campo, algo? No. ¿Por qué? Solo curiosidad. Encontré dirección guardada en su GPS. Probablemente era cliente. Ya sabes cómo era mamá, siempre visitando sitios para proyectos. Tal vez, pero está marcada como casa. Entonces error o broma privada. Mamá hacía esas cosas, ¿recuerdas? Tenía razón. Magdalena sí tenía sentido del humor particular, pero algo me molestaba. Algo no cuadraba. ¿Vas a ir?, preguntó Andrés. ¿A esa dirección? Estoy pensando en ello. Papá, es mala idea. Probablemente no hay nada ahí. Y el viaje son 3 horas, en montañas. Es peligroso para alguien de tu edad ir solo. Tengo 63, no 93. Aún así, no deberías ir solo. Déjame acompañarte. No. Si voy solo. ¿Por qué? Porque necesito hacer esto por mí mismo. Necesito cerrar este capítulo. Y si hay algo ahí, algo que Magdalena quería que encontrara, necesito encontrarlo solo. Eres terco, papá. Soy curioso. Hay diferencia. Durante los siguientes días no podía dejar de pensar en esa dirección. ¿En qué podría significar? ¿En por qué Magdalena la tendría guardada? ¿En si realmente había algo ahí o si solo era mi imaginación, creando misterio donde no había ninguno? Finalmente, decidí. Iría un sábado, solo, siguiendo la ruta que el GPS marcaba, para ver qué había, para encontrar respuestas, o al menos para intentar. Voy a salir de la ciudad mañana, le dije a Andrés el viernes por la noche. ¿A dónde? A las montañas, a ver esa dirección. Papá, en serio, no es buena idea. Es pérdida de tiempo. Tal vez, pero necesito hacerlo. Entonces, déjame ir contigo. No, Andrés, ya te dije. Necesito hacer esto solo. Eres imposible. Heredaste eso de mí. El sábado por la mañana, temprano, salí de Guadalajara en el BMW blanco, con GPS programado a esa única dirección guardada, casa, y con corazón lleno de esperanza y miedo, esperanza de encontrar algo, miedo de no encontrar nada. El camino era hermoso, a través de pueblos pequeños, campos verdes, montañas que se elevaban majestuosas. Magdalena habría amado este viaje, siempre amó la naturaleza, las montañas, la paz del campo. Después de 2 horas y media, el camino se volvió más estrecho, más empinado, serpenteando a través de curvas cerradas, y empecé a preguntarme si había cometido error, si debía haber traído a alguien, si Andrés tenía razón, pero continué, porque había llegado tan lejos, porque necesitaba saber. Finalmente, después de 3 horas exactas, el GPS anunció: ha llegado a su destino. Me encontraba en Mirador, pequeña área de estacionamiento al lado del camino, con vista espectacular de valle abajo, montañas a todos lados y silencio. Silencio profundo roto solo por viento. Estacioné, apagué el motor y salí del coche, mirando alrededor, buscando algo, cualquier cosa, señal de por qué este lugar era casa para Magdalena. No había nada obvio, no había casa, no había edificio, solo naturaleza, solo belleza. Y entonces sentí algo extraño. El viento cambió, se volvió más frío, más intenso, como si estuviera tratando de decirme algo. Caminé hacia el borde del mirador, y ahí, en pequeño banco de piedra, vi algo, un sobre, protegido bajo roca, como si alguien lo hubiera puesto ahí específicamente, esperando que alguien lo encontrara. Lo tomé con manos temblorosas, tenía mi nombre,
Carlos, en letra de Magdalena, inconfundible. Abrí el sobre con manos que no podía controlar. Dentro había carta, escrita a mano, con la letra perfecta de Magdalena que reconocería en cualquier parte. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que encontraste el coche, que seguiste el GPS, que tu curiosidad te trajo aquí, tal como esperaba que hicieras. Sé que tienes 1000 preguntas, sé que los últimos 4 años han sido agonía para ti, y lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar, pero había razones que necesitas entender antes de juzgarme. No estoy muerta, Carlos, estoy escondida, y he estado aquí en estas montañas durante 4 años, observando, investigando, protegiéndote de verdad que no querías ver. Regresa al coche, enciende el GPS otra vez. Hay segunda dirección escondida en el sistema, bajo destinos recientes. Te llevará a donde realmente estoy, a nuestra verdadera casa temporal. Ven solo. No le digas a nadie, especialmente no a Andrés. Por favor, Carlos, confía en mí una última vez. Te amo, siempre. Magdalena. Las lágrimas caían libremente ahora. Magdalena estaba viva. Viva. Durante 4 años de agonía, de depresión, de sentir que mi vida había terminado. Ella estaba viva. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué hacerme sufrir así? ¿Y qué tenía que ver Andrés? Especialmente no a Andrés. Esas palabras me helaron. Regresé corriendo al coche, con carta apretada en mi mano. Encendí el GPS. Busqué en destinos recientes, y ahí estaba, otra dirección, a solo 20 minutos de donde estaba ahora, más adentro en las montañas, más aislado. Mi mente gritaba con 1000 preguntas, pero mi corazón solo quería una cosa: ver a Magdalena, confirmar que realmente estaba viva, tocarla, abrazarla, saber que no era alucinación de hombre desesperado. Conduje rápido, tal vez demasiado rápido para caminos de montaña, pero no me importaba. Solo importaba llegar, solo importaba ver a mi esposa. El GPS me guió por camino de tierra, estrecho, bordeando precipicio en un lado, después por camino aún más estrecho a través de bosque denso, y finalmente a pequeño claro donde había cabaña de madera, simple pero bien mantenida, con humo saliendo de chimenea. Estacioné, salí del coche, y la puerta de la cabaña se abrió. Y ahí estaba ella, Magdalena, mi esposa, viva, real. Se veía diferente, cabello más corto, sin maquillaje, ropa simple, pero era ella, inconfundiblemente ella. Corrí, ella corrió, y nos encontramos en medio del claro, abrazándonos con fuerza que dolía, llorando ambos, sin palabras, solo sintiendo, confirmando que esto era real. Estás viva. Finalmente logré decir, estás viva. Lo siento, sollozaba Magdalena. Lo siento tanto, por el dolor, por los años, por todo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Ven adentro. Hay mucho que explicar y mucho que mostrarte. Entramos a la cabaña. Era pequeña pero acogedora, con chimenea ardiendo, mesa simple con computadora y documentos, estantes con libros, ventanas con vistas espectaculares de montañas. Siéntate, me dijo Magdalena señalando sofá. Esto va a tomar tiempo. Me senté, todavía en shock, todavía procesando que mi esposa estaba frente a mí, después de 4 años de creer que estaba en fondo del océano. Ese día en el yate, comenzó Magdalena, el día que supuestamente desaparecí. Andrés no te contó toda la verdad. No hubo tormenta repentina. El clima estaba perfectamente claro. ¿Qué? Andrés me empujó, Carlos, intencionalmente, cuando estaba de espaldas. Me empujó al agua y después aceleró el yate, alejándose, dejándome ahí. El mundo se detuvo. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué haría algo así? Por la herencia, por el dinero, por controlar todo. Había estado planeando esto, Carlos, durante años, y ese día fue su oportunidad. Pero él te buscó, llamó a guardacostas, lloró. Estaba destrozado. Era actuación, muy buena actuación, porque necesitaba que todos creyeran que fue accidente, que él era víctima tanto como tú.
No puedo creer esto. Es mi hijo, nuestro hijo. Lo sé. Por eso no vine a ti inmediatamente, porque sabía que no me creerías, que defenderías a Andrés, que pensarías que el trauma me había vuelto loca. Entonces, ¿cómo sobreviviste? Pude nadar hasta pequeña isla. Después Pescador me encontró, me llevó a puerto, y cuando le conté lo que pasó, cuando le dije que mi hijo me había empujado, me di cuenta de algo. Nadie me creería, no sin evidencia, no contra las lágrimas de Andrés, contra su historia de tormenta, contra todo. Entonces decidiste desaparecer. Decidí hacer lo único que podía, usar mi muerte como oportunidad, para investigar, para descubrir qué estaba planeando realmente Andrés, y para protegerte. ¿Protegerme de qué? De él, de sus planes. Carlos, Andrés no solo quería deshacerse de mí, quiere deshacerse de ti también, pero necesitaba hacerlo gradualmente. Primero yo, después con tiempo tú, haciéndolo parecer natural, accidental, como si simplemente fueras viejo padre que tuvo desgracia tras desgracia. No puedo creer. Entonces, ¿cómo explicas las transferencias, los movimientos de dinero extraños, la presión constante para que te retires, para que le des control completo? Me quedé en silencio, porque ella tenía razón. Todas esas cosas eran reales, todas esas señales que había ignorado. He estado investigando durante 4 años, continuó Magdalena, desde aquí, con ayuda de investigador privado, y lo que encontramos es devastador. Se levantó y tomó carpeta gruesa de la mesa, llena de documentos, fotos, registros bancarios. Andrés ha estado robando de la empresa durante 6 años, antes incluso de mi desaparición, transfiriendo dinero a cuentas offshore, creando empresas fantasma, lavando dinero. ¿Cuánto? Aproximadamente 50 millones de pesos hasta ahora. Me sentí enfermo. ¿Y qué iba a hacer con ese dinero? Vivir como rey. Mientras tú trabajabas, mientras tú mantenías la empresa funcionando, él solo tomaba, planeando el día en que finalmente tendrías accidente, y entonces heredaría todo, limpiamente, legalmente. Pero ahora estás viva, puedes detenerlo, podemos ir a las autoridades. No es tan simple. Andrés es inteligente, muy inteligente. Ha cubierto sus rastros bien, y sin evidencia sólida que lo conecte directamente, solo pareceremos familia disfuncional en conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo plan, pero requiere que confíes en mí, completamente, y que hagas exactamente lo que te pido. Después de 4 años creyendo que estabas muerta, ¿cómo puedo confiar en ti? Porque me conoces, porque sabes que nunca te lastimaría sin razón devastadora, y porque en fondo de tu corazón ya sabes que tengo razón sobre Andrés. Solo no querías verlo. Tenía razón. Había señales, tantas señales, pero yo las ignoré, porque era mi hijo, porque los padres son ciegos a los defectos de sus hijos, porque no quería creer que el niño que crié podría ser capaz de algo así. ¿Cuál es el plan?, pregunté finalmente. Primero, tú regresas a Guadalajara, actúas completamente normal, no le dices nada a Andrés, nada a nadie, sigues con tu vida exactamente como antes de encontrar el coche. Y después empezamos a preparar trampa, juntos, tú desde adentro, yo desde aquí, para atrapar a Andrés con evidencia innegable, para hacer que revele sus verdaderas intenciones, sus planes, todo. ¿Y cómo hacemos eso? Vas a hacer algo que va a ser difícil. Vas a darle exactamente lo que quiere. Le vas a ofrecer retirarte, darle control completo de la empresa, firmar documentos que lo hagan director general con poder absoluto. ¿Estás loca? ¿Por qué haría eso? Porque cuando la gente consigue lo que quiere, se vuelve descuidada, confiada y comete errores. Andrés, pensando que finalmente ganó, va a revelar más, va a hacer movimientos más audaces y vamos a documentar todo. ¿Y si simplemente toma todo y desaparece? No lo hará, porque todavía te necesita. Necesita que firmes cosas, que apruebes transferencias finales, que estés vivo y cooperativo, al menos por un tiempo. Y después de ese tiempo,
Después, cuando tenga suficiente evidencia, regreso, oficialmente, de entre los muertos, y confrontamos a Andrés, juntos, con autoridades, con abogados, con todo. ¿Y qué hay de estos 4 años? De hacerme creer que estabas muerta. ¿Cómo perdono eso? Magdalena se arrodilló frente a mí, tomando mis manos, con lágrimas en sus ojos. No espero que me perdones inmediatamente. Sé que el dolor que causé es inmenso. Pero Carlos, si hubiera venido a ti ese día, si te hubiera dicho lo que Andrés hizo, ¿me habrías creído? Yo, no me habrías creído. Habrías pensado que el trauma me confundió, que malinterpreté, que Andrés nunca haría algo así, y él habría negado todo y seguiría con sus planes. Pero esta vez más cuidadoso, y eventualmente te habría perdido a ti también, para siempre. Pero 4 años, Magdalena, 4 años. Necesitaba tiempo para investigar, para reunir evidencia, para estar segura. Y Carlos, durante esos 4 años, estuve muriendo cada día, sabiendo que estabas sufriendo, sabiendo que querías verme, pero también sabiendo que si regresaba sin pruebas sólidas, Andrés ganaría, y yo no podía dejar que eso pasara. Y ahora tienes pruebas suficientes. Casi, con tu ayuda, lo que falta podemos conseguir en 1 mes, tal vez 2, y después terminamos esto. De una vez por todas. Me quedé largo tiempo en silencio, procesando, sintiendo, tratando de reconciliar alegría de que Magdalena estaba viva con rabia por los años perdidos, con dolor por descubrir que mi hijo era monstruo. Está bien, dije finalmente. Lo haré por ti, por nosotros, y para detener a Andrés antes de que lastime a alguien más. Gracias. Gracias por confiar en mí. ¿Puedo quedarme? Esta noche. Contigo. Mejor que no. Andrés probablemente está esperando que regreses. Si te quedas demasiado tiempo, va a sospechar, va a preguntar dónde estuviste. Y necesitamos que crea que solo encontraste mirador vacío, que no había nada ahí. Entonces, ¿qué le digo? Que fuiste al mirador, que era hermoso, que pasaste el día ahí pensando en mí, en nosotros, que fue terapéutico, y después regresaste, simple, creíble, y cuando te veo otra vez, pronto, te daré teléfono desechable antes de que te vayas para comunicación secreta y coordinaremos todo, paso a paso. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Magdalena me mostró toda la evidencia que había reunido. Los registros bancarios, las transferencias, las empresas fantasma, los correos que su investigador había interceptado. Todo pintaba imagen clara. Andrés era ladrón y posiblemente algo peor. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué se convirtió en esto? Lo criamos bien, le dimos todo. Amor, educación, oportunidades. ¿Dónde nos equivocamos? No lo sé. Tal vez le dimos demasiado. Tal vez nunca aprendió el valor del trabajo, del sacrificio. O tal vez hay algo más oscuro en él. Algo que siempre estuvo ahí pero que no quisimos ver. ¿Crees que siempre fue así? ¿Desde niño? No lo sé. Pero he pasado 4 años repasando memorias, buscando señales, y las había, Carlos, pequeñas, pero estaban ahí. La manera en que manipulaba situaciones, como siempre tenía excusa perfecta, como nunca era su culpa, siempre culpaba a otros, y nosotros simplemente lo ignoramos, porque queríamos creer lo mejor de él, porque era nuestro hijo, y los padres son ciegos de esa manera. Esa tarde, antes de irme, Magdalena me entregó teléfono celular barato, de esos que se compran en cualquier tienda de conveniencia, sin contrato, sin registro. Solo úsalo para comunicarte conmigo. Guárdalo donde Andrés no pueda encontrarlo. Y nunca, absolutamente nunca, lo lleves a las oficinas. Solo en casa, en tu habitación, donde tengas privacidad completa. ¿Tan paranoica tenemos que ser? Andrés es inteligente, Carlos, y está motivado. Si sospecha algo, va a investigar, va a buscar, y no podemos darle ninguna razón para dudar. Está bien, seré cuidadoso. Nos abrazamos una última vez, largo, doloroso, no queriendo soltarnos después de 4 años separados. Esto va a terminar pronto, susurró Magdalena en mi oído, y después vamos a recuperar nuestra vida.
Juntos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Manejé de regreso a Guadalajara con corazón dividido. Parte de mí estaba eufórico. Magdalena estaba viva. Mi esposa, mi amor, mi compañera estaba viva. Pero otra parte estaba destrozada. Porque mi hijo, el niño que crié, que enseñé, que amé, era criminal, traidor y posiblemente algo peor. ¿Cómo un padre procesa eso? ¿Cómo reconcilia amor paternal con evidencia de traición? No hay manual para esto, no hay guía, solo dolor y necesidad de justicia. Llegué a casa alrededor de las 8 de la noche. Andrés estaba esperándome en la sala, con expresión de preocupación falsa. «Papá, ¿dónde estuviste? He estado tratando de llamarte todo el día. Mi teléfono se quedó sin batería y fui al mirador, el que el GPS marcaba. ¿Y había algo ahí? Solo vista hermosa, paz, silencio. Creo que tu madre iba ahí, a pensar, a estar sola. Era lugar especial para ella. Eso es todo. Solo un mirador. ¿Qué esperabas que hubiera? No sé. Parecías tan obsesionado con ir. Pensé que tal vez encontrarías algo. Encontré paz y conexión con tu madre. Eso es suficiente». Vi el alivio en sus ojos, creyendo mi historia, creyendo que había sido viaje sin consecuencias. «Me alegro, papá. Sé que has estado sufriendo. Y si ese lugar te ayudó a encontrar algo de cierre, entonces valió la pena». Sí, valió la pena. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, actuando normal, sonriendo a mi hijo, conversando con él sobre negocios, todo mientras sabía la verdad, todo mientras sabía lo que realmente era. Y seguí el plan de Magdalena. Empecé a mencionar retiro, casualmente al principio. «Sabes, Andrés, he estado pensando, tal vez tengas razón, tal vez es tiempo de que me retire, de que disfrute lo que queda de vida». «¿En serio, papá? ¿Qué cambió tu mente?» «El viaje a las montañas me hizo darme cuenta de que la vida es corta, que tu madre se fue demasiado pronto y que yo no quiero desperdiciar tiempo que me queda trabajando hasta caer. Esa es decisión muy sabia, papá, pero necesito saber que la empresa está en buenas manos, que tú estás listo, completamente listo. He estado preparándome para esto durante años. Lo sé, y estoy orgulloso de ti, de cómo has manejado todo, especialmente después de que tu madre, después de lo que pasó. Solo hice lo que tenía que hacer, por nosotros, por la familia». Mentiroso. Cada palabra era mentira, pero yo seguía el juego, porque era necesario. Durante las siguientes 2 semanas, empecé a transferir más responsabilidades a Andrés, dejándolo tomar decisiones mayores, dándole acceso a cuentas que antes requerían mi firma, y todo el tiempo, comunicándome con Magdalena por teléfono secreto, reportando cada movimiento. «Lo está haciendo», me decía Magdalena. «Está moviendo más dinero, más rápido ahora. Piensa que tiene luz verde completa. ¿Cuánto ha tomado? Otros 10 millones en las últimas 2 semanas. Y está estableciendo nueva cuenta offshore en Islas Caimán. ¿Para qué? Probablemente para el escape final, cuando decida que es tiempo de desaparecer con todo. ¿Y me va a dejar sin nada? Ese parece ser el plan. Pero Carlos, no te preocupes. Tenemos registro de todo, y cuando llegue el momento, vamos a recuperarlo todo». «¿Cuándo es ese momento?» «Pronto. Mi investigador está finalizando últimos detalles. Necesitamos conexión directa, evidencia que lo implique personalmente. No solo las transferencias, sino comunicación, órdenes directas, algo que no pueda negar». «¿Y cómo conseguimos eso?» «Vas a confrontarlo, pero no directamente. Vas a hacerle pregunta simple sobre una transferencia específica, una que hicimos parecer sospechosa, y vamos a grabar su reacción, su explicación, y ahí es donde va a cometer error». Una noche, 3 semanas después de mi viaje a las montañas, seguí las instrucciones de Magdalena. Llevaba grabadora pequeña escondida en mi bolsillo. Activa. «Andrés, necesito preguntarte algo», dije durante cena en mi casa. «Por supuesto, papá. ¿Qué es?» «Vi transferencia extraña, de la cuenta principal a una empresa que no reconozco. Servicios Técnicos del Pacífico». «¿Qué es eso?» Vi el pánico momentáneo en sus ojos.
Después se recuperó. Ah, eso. Es nuevo proveedor para mantenimiento de sistemas informáticos. En todos los concesionarios, 3 millones de pesos para mantenimiento informático. Son sistemas avanzados, papá, seguridad cibernética, protección de datos de clientes, es inversión necesaria. ¿Y cuándo aprobé esa inversión? Me dijiste que manejara las operaciones, que tomara decisiones necesarias. Eso es lo que estoy haciendo, pero 3 millones parece excesivo. Papá, ¿confías en mí o no? Porque si vamos a hacer esto, si voy a dirigir la empresa, necesito que confíes en mis decisiones. No puedes estar cuestionando cada gasto. Tienes razón, lo siento, solo es mucho dinero y vale cada peso. Ya verás, en 6 meses, cuando nuestros sistemas sean más seguros, más eficientes, vas a agradecer esta inversión. Pero había algo en su tono, algo defensivo, algo que confirmaba lo que Magdalena había dicho. Y la grabadora capturó todo. Esa noche, envié la grabación a Magdalena vía correo electrónico encriptado.